¿Qué tal todos? En este video, que ya es el quinto de la serie, esta sería la cuarta parte, vamos a continuar hablando sobre intervención y quisiera en este video hablar sobre una ley que se está tratando de discutir ahorita en la Asamblea Nacional de Diputados, que es establecer un límite en las tasas que pueden ofrecer las instituciones financieras. Quiero argumentar sin ninguna gota de exageración de que esto va a ser un problema mucho más grande, de que simplemente no van a haber personas pudiendo conseguir préstamos y que esto va a ser muy malo para las empresas que necesitan crédito, específicamente las microempresas y las pequeñas empresas, sino que esto también va a incidir directamente en la criminalidad. Lo digo sin una sola gota de exageración. Permíteme postular mi análisis. Primero, si quieren ver el primer video de mi serie en la que yo hablaba de qué ocurría cuando distorsionabas los precios en un mercado que ya estaba en punto de equilibrio, básicamente tienes dos situaciones. Si estableces un precio techo, es decir, tienes un precio que está por debajo del punto de equilibrio, pones un precio máximo que las empresas pueden ofrecer, eso va a ser muy bueno para la demanda. La ley de la demanda establece que cuando el precio baja, la cantidad demandada aumenta. Sin embargo, la ley de la oferta, que es el otro lado del mercado, cuando el precio baja, la cantidad ofertada también baja. En esta situación, cuando uno tiene un precio techo, vas a tener una situación en la que va a haber más cantidad demandada que cantidad ofertada. Este escenario lo conocemos como escasez. O sea, hay demasiadas personas para la cantidad de unidades que se están produciendo. Caso contrario, cuando tenemos un precio por arriba del punto de equilibrio, que entonces vamos a tener la ley de oferta diciendo que a medida que sube el precio, manteniendo lógicamente constante la estructura de costo, vas a querer proveer más. Sin embargo, la ley de la demanda, tal como lo dije, si el precio sube, entonces la cantidad demandada tiende a bajar. Entonces, bajo este esquema, tú vas a tener una sobreoferta. Vas a tener ahora una situación en la que hay más oferta de la que hay demanda. En ambas situaciones tienes una situación de total ineficiencia y se crea, como dije en el primer video, peso muerto. Tienes una situación que no es óptima para nadie porque en el caso de la oferta estás produciendo más de lo que la gente quiere. Entonces, ahí podríamos hacer un argumento muy importante y de mucho peso de que no solamente le estás haciendo un daño a las empresas que están haciendo eso, sino que le estás haciendo un daño a toda la cadena de suministro porque diste una señal errónea sobre cuánto la gente estaba dispuesto a pagar por los raw materials o por los insumos que se necesitaban para ese producto. O sea que realmente se podría cuantificar eso de cierta manera como una externalidad negativa para otros mercados. Se utilizaron incorrectamente insumos y materia prima para producir algo que la verdad es que la demanda no lo quería. Y en el otro caso tienes una situación en la que tenés exceso de demanda y no solamente esa nueva demanda al bajar el precio no va a ser satisfecha, sino que personas que podían comprar al precio original ahora no van a poder comprar porque tienes menos oferta. Ese es, digamos, el principio y el punto de partida por el que empezamos este video. Ahora bien, si tú tienes una situación de precio techo, que es lo que quieren hacer, digamos, lo que se quiere proponer en la nueva ley que le va a poner un límite a cuánto es que pueden cobrar de tasa las instituciones financieras, claramente lo que te diría en un análisis muy sencillo es, si pones un techo, obviamente la cantidad ofertada que tú vas a querer es menor y la cantidad demandada va a ser mayor. Vas a tener entonces un exceso de demanda, vas a tener escasez. Entonces, el primer análisis que uno debería hacer y correctamente sería, bueno, van a haber personas que van a querer poder aplicar por un préstamo o solicitar un préstamo y las instituciones bancarias no se lo van a dar. ¿Por qué ocurre esto? Porque al final debemos entender que reflejado dentro de la tasa no solamente está lo que está dispuesto la persona a aceptar como una tasa, sino también, en cierta manera, por un lado, el costo de fondeo y la percepción de riesgo que tiene el banco de la macroeconomía y también del individuo al que le está dando el préstamo o la empresa que le está dando el préstamo. Desde el punto de vista financiero, el riesgo es un costo. Entonces, si mi percepción de riesgo en el mercado ha aumentado o la percepción de la industria la veo como más riesgosa o que la persona la veo más riesgosa, si yo no puedo cobrar en la tasa
ese costo, entonces yo simplemente no voy a poder ofertarle a eso. La decisión automática que va a hacer un banco va a ser, bueno, yo solamente le voy a dar préstamos a las personas que yo sienta que voy a recibir un beneficio superior al riesgo y al costo de poder proveer este servicio. Entonces, ahí ya tenemos, digamos, la primera desventaja. Vas a tener una situación en la que no solamente vas a tener menos personas recibiendo crédito por el simple hecho de que los bancos van a ganar menos. También va a ser el tema de que no se van a poder cubrir los costos, que es el tema del riesgo percibido. Entonces, ¿cuál sería entonces la consecuencia de que esas personas no reciban crédito? O sea, personas tanto naturales como jurídicas. Bueno, la consecuencia para las personas jurídicas es evidente. O sea, ahí, digamos, podrías dividir dos tipos de préstamos. Podrías tener los préstamos para situaciones de corto plazo, entiéndase capital de trabajo, por ejemplo, o préstamos más largo plazo, tipo para comprar infraestructura. Si yo soy una empresa y yo quiero, por ejemplo, comprar inventario, poder financiar las cuentas por cobrar de mis clientes. Llámese que tengo un cliente que me dice, oye, mira, yo con mucho gusto quiero tener tu servicio, pero quiero que de cierta manera me des crédito, mis clientes se demoran pagándome, entonces yo necesito que me lo dejes a 120 días. En 120 días pasan muchas cosas, como por ejemplo, 120 días que son 4 meses, hay 8 quincenas, hay 4 pagos de renta, hay 4 pagos de letra de banco. Entonces, si yo soy una pequeña empresa, yo probablemente diga, sí quiero proveerle este servicio a esta empresa. Probablemente este sea un negocio que sea rentable para mí, pero ahí es donde empezamos a diferenciar lo que es rentabilidad de flujo de caja. Yo voy a registrar cuando yo proveo ese servicio que yo tuve una venta. Entonces, digamos que yo tengo una venta de $10,000 y que tengo un gasto de $6,000. Eso me dio una ganancia de $4,000. Ahora bien, ¿dónde está esos $4,000 de ganancia en flujo de caja? Bueno, probablemente esos $6,000 ya están en gastos porque, digamos, yo tuve que proveer el servicio, me costó $6,000. Pero esos $10,000 de venta no lo voy a ver hasta dentro de 4 meses. Entonces, durante 4 meses yo voy a tener un problema en donde se me van a estar acumulando estos $6,000 en este ejemplo muy sencillo. Voy a tener $6,000 de gasto, $6,000 de gasto, $6,000 de gasto, $6,000 de gasto, $24,000. Y yo en teoría no he cobrado los primeros $10,000. Entonces, ahí yo voy a tener un problema de flujo de caja de por lo menos $24,000. Esos $6,000 por 4 meses. Y entonces ver los primeros $10,000 que había facturado. Yo tengo una facturación total de $40,000, 10,000 por 4. Sin embargo, no he visto ese efectivo todavía. Entonces, ahí hay una distinción clave e importante entre flujo y rentabilidad, que ya entra más en el aspecto financiero que en el aspecto económico, pero es una realidad bien importante. Entonces, si yo soy una institución que quiero proveer un servicio, ¿cómo entonces consigo para financiarme durante ese tiempo? ¿Cómo yo consigo financiar esos $24,000? Bueno, yo voy a un banco y yo le digo, mira, estos son los clientes que yo tengo, estos son los contratos que yo tengo, estas son mis cuentas por cobrar. Lo que yo necesito es ver de qué manera ustedes me dan esos $24,000 y me permiten un chance de repagarlo. Y hay varios instrumentos financieros. Uno puede tener una línea de crédito, uno puede tener, por ejemplo, factoring. Hay varios recursos y varios instrumentos que puedo utilizar, pero el punto clave aquí es que yo puedo ir a un banco, que el banco me preste ese dinero y cuando entonces yo recibo los primeros $10,000 y voy, digamos, manejando esa rueda, porque ya a partir del 4.º mes voy a empezar a recibir constantemente esos $10,000, yo, digamos, financié esa necesidad de capital de trabajo que yo tenía. Ese es uno de los roles importantes que juegan los bancos y es conectar personas que necesitan dinero con personas que tienen excedentes de dinero. ¿Dónde sale ese excedente de dinero? La gente que está entonces depositando en los bancos. Ese va a ser mi segundo punto, pero quiero acabar mi primer argumento. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el banco, cuando está haciendo la evaluación de riesgo de la empresa, dice, mira, es que la verdad es que yo considero que esto es demasiado riesgo, la tasa que yo te ofrecería fuese X, en una circunstancia que no hay intervención de precio máximo, es oferta y demanda. Si la persona no acepta el crédito, puede ir a otro banco tal vez le ofrecerá una mejor tasa porque no persigue el mismo nivel de riesgo, tiene un costo de fondeo mucho menor. Perfecto, esas son las bellezas que hay en las situaciones donde hay oferta y demanda, donde tú puedes tener opciones y shop around y decidir quién es el que te está dando, digamos, unos mejores términos y condiciones. Sin embargo, si tú le dices a todo el mercado el precio máximo que puedes cobrar por esto es tanto,
vas a hacer que la cantidad de bancos que estén dispuestos a ofrecerte ese servicio sea menor y estás restringiendo la competitividad. Van a haber bancos que van a poder dar ese tipo de financiamiento, pero van a haber menos opciones. Eso crea menos competencia, crea menos competitividad. Ahora bien, otro tema. ¿Cuál es parte del costo de fondeo del banco? Parte del costo de fondeo del banco, como estaba explicando, era esos excedentes que están teniendo algunas personas en dinero que lo ponen en ahorros o, por ejemplo, en cuentas de plazo fijo. Eso es parte del costo de fondeo del banco. Si nosotros tuviésemos un mercado abierto en el que, digamos, hay mucho excedente de capital por parte de las personas, los bancos dicen, oye, me sobra dinero de cierta manera, lo que yo quiero es que ese dinero circule, entonces yo no voy a necesariamente pedir dar tanto retorno a las personas que están ahorrando. Pero si tuviese una situación en la que no tengo mucha liquidez y que yo necesito que la gente ahorre, yo incentivo a la gente para ahorrar subiendo las tasas. Ahora bien, si yo estoy sabiendo que el precio final que yo voy a dar está limitado, yo tengo que ver de qué manera ajusto mi costo de fondeo. Y una de esas cosas que puede pasar ajustando el costo de fondeo es reduciendo lo que yo como banco estoy dispuesto a dar para un plazo fijo o para una cuenta de ahorro. Entonces eso directamente va a afectar también a las personas que están ahorrando. Estás desincentivando el ahorro con esa iniciativa. Si le consideras inflación, obviamente estás haciendo que en términos reales los ahorristas ganen menos. Entonces puedes tener una situación en la que simplemente estás desincentivando que la gente ahorre y eso puede tener evidentemente consecuencias macroeconómicas complicadas porque como sabemos, siempre que tengas ahorro y tienes situaciones en las que hay días malos o tienes crisis, las personas pueden sacar de sus ahorros para sustentarse. Si desincentivas el ahorro, estás directamente afectando ahí. Esos son, digamos, dos problemas de corto plazo que yo estoy viendo. Quisiera enfocar, sin embargo, este video en la segunda parte o la tercera parte, si dividimos la primera en dos partes, que es realmente el problema que yo estoy viendo y que yo estoy argumentando que esto va a aumentar la criminalidad. Aquí viene el argumento. Va a haber entonces una escasez en la oferta que está provocando que haya más demanda que oferta. Ok, esa demanda sigue existiendo y se tiene que de cierta manera resolver. Va a haber escasez en el mercado tradicional, pero eso no significa que no puede haber alguien más que sí esté dispuesto a ofertar. Pero entonces, ¿cómo oferta si hay una ley que establece que hay un precio límite? Por supuesto, es que entonces aquí viene entrando el rol de lo que conocemos como un agente sombra. Un agente sombra es lo que, si les gustan, lo pueden llamar lo que se llama el mercado negro. Tradicionalmente en economía le llamamos el mercado sombra. Son agentes, pueden ser intermediarios, pueden ser productores, pueden ser empresas, pueden ser individuos que trabajan a la periferia de la ley. Es decir, no son legales, lo hacen de manera ilegal, pero es un servicio que existe. Es que los mercados siempre van a existir, sean legales o no, es otro argumento. Por ejemplo, el hecho de que la mayoría de las drogas, por ejemplo, en Latinoamérica o en Estados Unidos, sea un crimen, no significa que la gente no los compra. Lo que pasa es que ocurren de manera ilegal. Mientras que en muchos países que sí se ha despenalizado, lo que han hecho no es crear un mercado, es simplemente formalizar un mercado que existe y crear un mecanismo por el cual ese tipo de bien y servicio se puede proveer bajo ciertas condiciones. Cuando entonces tú creas una ley que prohíbe cosas, no desaparece la demanda, simplemente haces más complicada la oferta. Esto es lo que pasaría entonces en un mercado en donde le pones un precio límite a cuánto puede cobrar un banco. Actualmente tenemos, y por eso es que digo que no se está inventando, el mercado ya existe, tenemos todo un mercado informal de prestamistas. Los prestamistas son personas que simplemente dicen, tienes esta situación, yo te lo presto, no es a través de un trámite bancario, sino que yo te lo presto a ti directamente. En este mercado puede ser que te prestó dinero un amigo, puede ser que te prestó dinero una persona que tú conoces, puede ser que te refirieron a una persona que te presta el dinero, pero aquí viene el punto clave. ¿Qué pasa si fallas? ¿Qué pasa si no le repagas a la persona que te prestó el dinero? Si esto fuese una situación legal, si esto fuese una situación bajo el mercado formal, esto es muy sencillo. Los bancos normalmente te ponen una serie de términos y condiciones para garantizar el repago del préstamo, que puede ser complicado o sencillo. Pueden ser cosas como, por ejemplo, yo te doy este préstamo, pero dime dónde tú trabajas, quiero que le mandes una carta a la institución donde tú trabajas, que te descuenten, entonces yo hago un descuento directo de tu salario. Esa es una manera en la que se puede garantizar un pago. Pueden decir, si eres una empresa, yo necesito que me cedas el flujo proveniente de un contrato, yo necesito que tú me cedas una factura para que en vez de que la cobres tú, la cobro yo, necesito que me pongas un activo como garantía, necesito que creemos un fideicomiso y entonces si tú me fallas
fallas, yo le digo al fideicomiso que tú me fallaste y yo tomo ese activo. Hay muchos instrumentos que se utilizan cuando el mercado es legal. Cuando el mercado es ilegal, no hay contrato que valga, porque por su naturaleza es una cosa que no está formal y que es ilegal. ¿Qué pasa entonces en los mercados ilegales? Van a tener que existir mecanismos de coerción para hacer que las personas cumplan. Si, digamos, estuviésemos en un mercado donde usted viola una patente, yo puedo y lo demando. O sea, ni siquiera tendríamos que tener todas estas garantías formales que existen, o seguros o fianzas, que son mecanismos de mercado que podríamos utilizar para resolver disputas. Pero si no tengo nada de eso y sí tengo un contrato, yo simplemente puedo llegar a donde un juez y decir, señor juez, esto era lo que decía el contrato, esta persona me incumplió, por ende yo quiero que lo fuerce a él para que entonces me repague. Eso es lo que tú harías en un mecanismo normal. ¿Cómo harías si, por ejemplo, fuese un mercado en el que estamos transaccionando drogas y que la persona le incumple? Lo más probable es que muchos de ustedes ya digan, bueno, van y lo matan. Eso es lo que pasa cuando tú tienes un mercado informal. ¿Cuál es el medio de coerción que yo puedo utilizar para enforce un contrato que no tiene validez? Entonces ahí es donde empieza la presión, empieza el hostigamiento, porque esto puede ser de varios niveles. No tiene que ser necesariamente la violencia directa, sino que también puedes tener circunstancias en donde hay cierto nivel de acoso, cierto nivel de existencia, empiezan las llamadas, y esto tal vez pueda sonar muy familiar para personas que conozcan a agiotistas, personas que conozcan a prestamistas o personas que han tomado, digamos, préstamos de estas personas. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia directa de que establezcamos un precio techo en el mercado formal? Que se exacerbe el mercado informal. Va a seguir existiendo la demanda y eso es todo el punto. Vas a seguir teniendo una circunstancia en donde lo que va a pasar ahora es que la oferta legal, la oferta del mercado que es transparente, va a ser menor y entonces el mercado sombra va a cubrir ese lugar, va a tratar de satisfacer esa demanda para no tener las instituciones e instancias legales para hacer los cobros de este tipo de préstamos. Lo más probable es que vayamos a tener una situación en la que ya ha pasado en muchos países. Tenemos problemas en donde la gente va y recurre a prestamistas informales, donde la única manera de poder tener de vuelta una garantía de repago es la coerción. Y muchas veces cuando digo coerción me refiero a violencia. Entonces aquí tenemos un caso muy, muy delicado. Aquí lo que están pensando muchos diputados es que a través de este tipo de políticas intervencionistas estoy ayudando a la demanda. Le están haciendo un daño mucho más grande, porque uno de los problemas en el mercado sombra es que precisamente al no estar regulado, o sea, precisamente al estar ilegal, ahí tienes la circunstancia en la que te van a cobrar el precio que quieran. Y ahí está la demostración de que cuando tienes un precio que la gente solía pagar antes, la gente ahora está dispuesto a pagarlo. Cuando tú tienes escasez, inclusive estás más dispuesto a pagarlo. Van a aprovecharse de la necesidad de las personas, estos prestamistas informales, para cobrar precios mucho más caros. De hecho, toda persona que ya conoce, por lo menos de manera coloquial, de manera anecdótica, de manera informal, este tipo de préstamos, conoce que las tasas son muy por encima de lo que te ofrece el mercado. Porque claro, desde el punto de vista del prestamista hay inclusive muchísimo más riesgo. Porque un prestamista informal no puede ir y hacer una carta de como si fuera un banco hacia una empresa diciendo es que esta persona me debe plata y entonces tienes que cederme parte de su salario, me tienen que ceder esta cuenta por cobrar. Entonces tenemos ese tipo de problemas. Son problemas que solamente se van a exacerbar porque ya existen, pero con este tipo de políticas se exacerbarán y eso ciertamente va a causar una situación en la que podríamos tener muchos más problemas de violencia, precisamente por el tema de la coerción, por no poder garantizar los préstamos. Entonces, pido que se reconsidere este tipo de políticas. Esto no va a beneficiar a las personas que están tratando de ayudar. Esto simplemente va a empeorar el problema. Esto va a retrasar la reactivación económica del país. Esto va a afectar a las pequeñas empresas más que a las empresas grandes. Las empresas grandes, al ser percibidas como un mejor riesgo, van a poder ver de qué manera dan garantías o ciertas cosas para poder conseguir sus financiamientos. Esto lo que va a acabar afectando son a las personas naturales más necesitadas y va a acabar afectando también a las pymes, que en muchas situaciones no tienen cómo dar garantías, que no tienen cómo acceder a instrumentos más baratos de financiamiento. Entonces, le pido que reconsideren. Estas son cosas que en la economía lo tenemos absolutamente claro desde hace muchos años y que son, digamos,
la intervención son métricas cortoplacistas sin tomar en consideración cuáles van a ser los efectos tanto en externalidades negativas que van a estar creando como los mercados informales que se van a estar generando porque las personas van a tratar de resolver y lamentablemente en la mayoría de las circunstancias van a estar acudiendo a instancias que lamentablemente pueden inclusive poner en peligro sus vidas. Y lo digo sin ninguna sola gota de exageración. Espero entonces les haya parecido interesante este video. Como siempre, si tienen alguna duda, me lo pueden escribir aquí en mi canal de YouTube o me pueden seguir en mi cuenta de @profericmolino en Instagram.